Se cumplieron 10 años en el día de ayer de la noche histórica del gas pimienta. Una noche fría, un 14 de mayo, un miércoles 14 de mayo del 2015. El clima estaba caldeado, gente. La gente estaba muy caliente. Veníamos del 2014 en una semifinal donde nos bombean acá y allá, con fallos arbitrales desastrosos, en donde claramente inclinaron la cancha para los de Belgrano. Y la gente de Boca estaba estalladísima. A todo esto, gente, para entender esa noche, lo que yo hoy les voy a tratar de contar es no solamente el contexto del momento de este partido, sino mi experiencia desde adentro. Y la realidad es que se dijeron muchas cosas de esta noche. Fueron muchos los años que se habló de esta noche porque marcó un antes y un después en el fútbol sudamericano, debido al fallo de Conmebol, que fue un tanto excesivo, quitándonos de la Copa Libertadores de América, de un plumazo. Una avivada dirigencial, claramente, por parte de la gente de River, y aprovecharon muy bien, ¿no? El fallecimiento de Grondona y todo el contexto político nacional que también los favorecía por su posición política de Donofrio. La realidad, gente, que esa noche ya la gente de Boca no solo venía caliente por los fallos arbitrales en la Sudamericana del año anterior, sino también por el partido de ida pasado la semana anterior, en donde ganan ellos 1-0 con gol de Sánchez de penal, donde también River tenía que terminar con 9 jugadores y no se cobró absolutamente nada. Todas las divididas eran para favor de los de Belgrano. Y a todo esto, durante esa semana, ingresa alguien de River, un coleccionista, en la platea L de Boca, que en ese momento eran celestes, a exhibir 36 camisetas del club de Belgrano en un supuesto, y acá sinceramente no me sale la palabra porque sinceramente no sé qué quisieron hacer con esto, porque lo trae la gente de TN, en una muestra aparentemente ellos decían que eran a favor de la no violencia cuando estaban haciendo todo lo contrario, claramente, ¿no? Porque no es que fue un coleccionista de Boca a la cancha de River a exhibir 40 camisetas de Boca. Acá vino un tipo, tiró 36 camisetas de River y le hicieron una nota en la platea, en la mismísima Bombonera, gente, con la de River puesta. Y acá es donde se empieza a generar todo esto, un descontento terrible. Y esa noche recuerdo muy bien haber llegado muy temprano, alrededor de las 5 de la tarde ya estábamos en la Boca, 4:30 más o menos. El partido era tarde, no recuerdo bien si fue a las 9 de la noche el partido, gente, 9:30. Fue a última hora, fue en el prime de la TV. Y curiosamente la policía esa noche, gente, no revisaba absolutamente a nadie. Pasen, mucha amabilidad. Justo me toca ir a mí a la tribuna donde se desencadenan todos los hechos, en las Socios Norte. Entonces vi todo muy de cerca, pero también los que estábamos ahí estábamos confundidos en el momento del acto. Cuestión, la Bombonera estalladísima, un recibimiento histórico, un recibimiento muy pocas veces visto en la Bombonera, desde las tribunas, no como los recibimientos actuales que son un poquito más comerciales, son más protocolares. Acá salió de la tribuna una fiesta, gente, desde la sur, desde la norte, parte de las plateas bajas. Y la realidad es que el clima esperaba un Boca vencedor, porque Boca venía muy bien, había ganado la primera ronda jugando muy bien al fútbol. El Boca del Vasco jugaba muy bien al fútbol, muy bien al fútbol. Pero bueno, el Vasco fue víctima acá, ¿no? En una disputa política, claramente. Recordemos que River viene de ascender hace 2 años, 3 años para ser más preciso, estamos en 2015. El mundo River queda muy golpeado después del descenso, muy conmocionado, y acá la revancha de ellos era claramente: Boca no se va a ir a la B. Esta mancha la vamos a tener de toda la vida. Era lo que pensaba el inconsciente colectivo de River en ese momento, y había mucha bronca. Había mucha bronca porque se sentían menos de verdad, se sentían mucho menos. En ese momento estaban muy lejos de Boca, gente. Recordemos que en el 2012 Boca venía a jugar una final de Libertadores y River estaba jugando en el ascenso, ¿sí? Entonces había como un resentimiento por parte de ellos. Y en la cuestión política,
Y perdón, un resentimiento y una necesidad de poder doblegar la historia. Al menos de tratar de empardar lo antes posible, porque no se bancaban más las cargadas de los hinchas de Boca, claramente. Y esto escala a esferas tan altas que incluye a gente metida en la FIFA, gente. Todo esto que yo les estoy contando es todo público, ¿eh? Es cuestión de averiguar un poquito. Pero para los más chicos está bueno contarles de primera mano lo que vivimos los que estuvimos ese día. En paralelo tengo que contextualizar para que entiendan mejor. En ese momento hay elecciones, gente. Recordemos que estamos en mayo 2015, pleno año electoral. La disputa es Macri y Cristina. Cristina va por la reelección, poniendo de candidato a Scioli en su partido, y Mauricio Macri se postula para ganar, que finalmente lo hará en diciembre de este año. Claramente al gobierno nacional le servía que a Boca le vaya mal. Recordemos que en este momento en Boca está Angelici, hombre de Macri, y se asociaba en ese momento muy fuerte a Boca con el macrismo y a River con el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque Donofrio en ese momento, después la cambió, pero en ese momento se mantenía en una posición oficialista, es decir, a nivel nacional, pero la ciudad era de Macri. Todo esto, gente, todo esto que yo les estoy contando es el contexto político y ustedes me dirán qué tiene que ver, tiene mucho que ver. Porque a partir de los hechos ya conocidos se van a tomar decisiones. Y esas decisiones no van a ser a favor de Boca, van a ser a favor de River. Pero de una manera demasiado excesiva. Nada más y nada menos que dándoles la clasificación a ellos faltando 45 minutos y estando tan solo un gol arriba. Bien, ¿qué pasó? El partido arranca con este recibimiento que les cuento. A todo esto hacía mucho frío, había mucha gente. Estábamos hablando con un amigo, che, qué raro, ¿no? Que la entrada, nadie revisó nada, ni te palpaban, todo muy raro. El discurso en la semana por parte del periodismo catalogaban a este partido como una guerra directamente. El discurso, la bajada de línea de los medios corporativos era que iba a ser una noche tremenda. Claramente es como que estaban haciendo la crónica de algo que finalmente va a pasar, ¿no? Una crónica anunciada, por así decirlo. Termina el primer tiempo, recuerdo un primer tiempo malísimo por parte de los dos, de ellos y de nosotros. Un partido muy disputado, pero las divididas eran todas para ellos, gente. Era así. A todo esto, en el entretiempo, el clima bastante tenso por cómo estaba jugando Boca y demás. De repente yo me voy al baño, cuando vuelvo estaba la tía, el que va a la cancha la habrá conocido, la primer taxista mujer, en algún momento le vamos a dedicar un video, ya fallecida hace unos años, muy conocida esta mujer por ser una de las primeras mujeres en ir a ver a Boca. Y estábamos hablando con ella y me dice, se suspendió el partido. ¿Cómo se suspendió el partido? Sí, me dice, ¿no ve que están tirando? Sí, algo estaba viendo, algún tumulto ahí vi, le digo, pero se sentía como un olor a gas, no se sabía, algunos decían que afuera la policía estaba reprimiendo a gente que quería entrar, nadie entendía nada. Y la realidad es que cuando bajamos a la tribuna nos damos cuenta, porque hablamos con los pibes. Yo en ese caso no hablé con el panadero, pero sí con otros chicos que estaban ahí, que después quedan en el listado de admisión al otro día en Olé. Y acá empezamos a entender el cuadro de la situación, ¿no? Porque los que estaban adentro no entendíamos nada, gente. Imagínense, ustedes lo estaban viendo por la tele, automáticamente en la tele dan las imágenes, Gallardo enseguida ya encontró el culpable, dice que el gas vino de la tribuna, hacían todo un show mediático, todo un circo, tirándose agua en la cara, y Poncio y Cabenagui diciéndonos tenemos que ir, a todo esto entrando un tal Bursaco, que ahora vamos a ir ahí, aguárdenme un poquito. Pero eso lo estaban viendo la gente en Fox, nosotros no estábamos viendo nada. Conclusión que nosotros más o menos a los 5 o 10 minutos nos enteramos de todo esto que está pasando. Y después se dijeron muchas cosas, gente. Después se desvirtuó todo. Hicieron cualquier cosa, dijeron cualquier cosa. Como por ejemplo algunos mitos que voy a derribar en este video. El panadero no era barra, gente. Era de una agrupación opositora en ese momento al angelicismo. Con el panadero había gente también de otras agrupaciones oficialistas en ese momento, ¿eh? O sea que acá el descontento era general. La teoría de que era algo político, de que el hecho se lleva a cabo por algo político en contra del oficialismo en ese momento, se cae con esto que les digo yo. Solo con ver el listado de los pibes que figuran el otro día en todos los medios,
en el cual ese listado hay un par de nombres que no conozco, pero más de la mitad los conozco, había de ciertas agrupaciones, oficialistas y opositoras, o sea que el descontento era del hincha, no era un tema político, ¿sí? Bien. De hecho, él mismo lo declara, hice esto porque quise intimidar. A todo esto, en ese momento, la barra de Boca no tiene mucho control de esa tribuna porque está en una disputa también legal. Hay todo un marco que hay que analizar acá. De hecho, Rafa el Flaco lo dice años después, si yo hubiese estado eso no pasaba. A todo esto creo que Mauro tampoco estuvo en ese partido. Entonces como que no había una voz de mando bien organizada para evitar esto. A otros dicen, no, se le fue de las manos. No creo que a la barra de Boca se le vaya nada de las manos en la Bombonera. Pero bueno, el hecho claramente no fue ni por parte de la barra, ni por, como lo catalogaron al panadero, ni siquiera por un hecho político. Acá el hecho fue por el descontento y por todo lo que fueron sembrando durante estas semanas y que ya venían fogoneando del año anterior de la Sudamericana 2014, en donde también nos bombean, anulando un gol a Gigliotti en el Gallinero, no echando a Bangioni y la Bombonera cuando lo dejó 6 meses afuera al Burrito Martínez, y etcétera, etcétera, etcétera. Así puedo hablar, patadas de Sánchez por acá arriba, Funes Mori, etcétera. Entonces la gente venía muy caliente. Conclusión, gente, de repente el tema se pone heavy cuando entra Donofrio a la cancha. Ahí sí fuimos todos a la manga, queríamos tirar todo abajo. Menos mal que en ese momento la Bombonera todavía disponía de los alambrados altos. Si hubiese sido hoy ese partido, yo no sé cómo terminaba, sinceramente. En conclusión, Boca se acomoda en la cancha, después todo este circo, entra un dron con la B, una escena cinematográfica. Y claro, ellos no querían jugar directamente. Cuando ya entró Donofrio y habla con este personaje, un tal Bursaco, hijo del vocero del expresidente Menem, y hermano de otro tipo de poder muy influyente en la capital federal, un tipo muy fuerte en FIFA, que un tiempito más tarde va a quedar pegado justamente con el presidente de la Conmebol de ese momento, Miguel Ángel Naput, y terminarán siendo condenados en los Estados Unidos por el tema del FIFA Gate, en donde él reconoce sobornos y demás, pero nunca hizo alusión a que haya sido con respecto a River. ¿Por qué? Porque claramente si no a River corría riesgo de que le quiten todos los títulos. Con esto no estoy confirmando de que él haya sobornado a favor de River, pero bueno, las dudas quedaron y las pruebas están a la vista, claramente, ¿no? Justamente este hombre era el nexo entre el Estado Nacional y los medios corporativos del negocio del fútbol, es decir, radios, televisión, etcétera, etcétera, de empresas que se imaginarán por dónde vienen, en Argentina, gente. En ese momento esta persona es directora de TIC y demás. Entonces, claro, es la voz cantante del fútbol con el gobierno. ¿Al gobierno qué le conviene en ese momento? No le conviene a Boca pasando con River. Le conviene todo lo contrario. Por esta disyuntiva y esta disputa de poder entre Cristina y Macri en ese momento. Todo esto genera el resultado de la noche del gas pimienta, en donde Boca se para en la cancha, River no lo quiere jugar, se toman un vuelo a Paraguay a las 2 de la mañana y resuelven todo a la mañana siguiente desde las oficinas de Luque. Entonces, ¿qué pasa? Después de todo esto, acá viene lo más curioso y lo más loco. El fallo de la Conmebol, esto es un miércoles a la noche. Alrededor de las 2 de la mañana River se puede retirar del estadio, la gente de Boca, un 40% aún seguía dentro de la Bombonera, el barrio era una caldera, gente, el ánimo era una locura. Nos quedamos hasta el final, de hecho, bueno, yo me crucé a la platea también, porque bueno, estaba mi primo, bueno, después nos terminamos yendo por atrás, por Bransen. La sensación era horrible porque también a la vez teníamos miedo de que nos dejen pegado en algún hecho, porque estaban escrachando a mucha gente, estaban desviando el foco, y al otro día a la mañana la información era River totalmente victimizado y que la gente de Boca básicamente éramos todos terroristas. Así, de esta manera trató esta noche histórica los medios argentinos en ese momento. ¿Quiénes? Cuando digo los medios argentinos, claramente el grupo Clarín, que en ese momento operaba en contra del oficialismo.
Sin embargo, ahí no habría una congruencia, porque como si los medios apoyaban a Macri, ¿por qué tiraban en contra de Boca? Porque claramente, gente, no es blanco-negro. Arriba en las esferas de poder es todo mucho más complejo, ¿sí? Y hay vertientes por todos lados, es decir, hay alianzas, hay intereses de distintos tipos, y si bien hay una disputa en el máximo nivel esférico político, también hay negociados, contratos y demás que hay que respetar. Y claramente al mundo del fútbol le servía a River pasando en la Copa Libertadores y no a Boca. Porque también fogoneaban esto y también les convenía porque también hacía una cortina de humo y se tapaban varias cosas en un año electoral que se pueden imaginar a qué me refiero. En conclusión, volviendo a esa noche, al otro día, como bien les decía, esa noche a mí particularmente me costó mucho dormir, me habré dormido a las 5 de la mañana y a las 7 me tuve que levantar para ir a laburar. Al otro día ya le conocíamos hasta la radiografía de tórax al panadero napolitano, un pibe que después de esto el club lo sanciona por 3 años, la justicia lo sanciona por 3 años de prohibición a espectáculos deportivos y Boca le quita el carnet que nunca más se lo recompuso, básicamente. Si bien la sanción era por 3 años, Boca no, hasta donde sé no tomó la medida de hacerle nuevamente el carnet. Alguna vez lo vi al panadero en la cancha, en las plateas, pero no voy a decir en qué sector, pero ya muchos años después. Me han contado gente allegada, yo no tuve la oportunidad de hablar con él, pero que la pasó muy mal, que, que estuvo deprimido, y otros dicen que estuvo incluso hasta al borde de la internación, ¿no? Debe ser feo, yo creo que se habrá cobijado mucho en su familia, porque sinceramente si ese pibe no hubiese tenido hijos, esto es opinión personal, yo no sé si hubiese continuado vivo, gente. Lo de los medios con el panadero fue bochornoso. Totalmente, totalmente asqueroso. No tuvieron piedad. Lo mataron a diestra y siniestra, por derecha, por izquierda. Lo trataron básicamente de un delincuente, gente. Lo difamaron de arriba abajo. Debe ser buena gente el panadero, porque si no hoy debería ser millonario. Porque todo lo que se dijo de ese muchacho y lo que no se dijo de gente de traje y corbata, que un tiempito después se comprueban hechos aberrantes, pero a niveles que ni se imaginan. Bueno, no tuvieron el mismo trato con esa gente. A esa gente la protegieron mucho, gente. De hecho, no conocemos ni las caras. Hay muy pocas fotos de estos personajes de traje y corbata. En la AFA, el poder se lo disputaba Segura y Tinelli. ¿Por qué? Porque había muerto Grondona el año anterior. Y eso también es un hecho que también conlleva a que esto haya pasado. Porque con Grondona vivo no se reclamaban los puntos, gente. Se jugaba el partido a puerta cerrada. Se jugaba a los 2 días a puertas cerradas. Y se terminaban los 45 minutos en cancha de Boca a puertas cerradas. Con Grondona era así. Bueno, a partir de ahí, a los meses, Miguel Ángel Naput, presidente de esta Conmebol tan rigurosa con Boca Juniors por este hecho, condenando a 26 millones de hinchas por una inconducta de 10 personas. A los meses ellos eran totalmente corruptos, gente. Concluyendo agarrando Domínguez la presidencia de Conmebol posteriormente. ¿Qué pasa también? Hay otro hecho político que también a Boca no lo favorece, que es un error de Angelici, político 2 años antes de esta noche. ¿Por qué? Porque a Boca le habían hecho la cruz en Paraguay, gente. La Conmebol a Boca le había hecho la cruz por la dirigencia que postula la posibilidad de crear una confederación paralela en el año 2013 en conjuntos con otros clubes de Paraguay, de Brasil, de Chile y Uruguay, en el cual iban en contra de Conmebol, y ahí se metió la FIFA también. Entonces políticamente Boca estaba posicionado en el peor lugar para poder ganar esta disputa. Entonces River logra en el escritorio consolidar
su nombre a nivel internacional, ganando finalmente esa Copa Libertadores de ese año y después logrando finalmente la base que lo va a llevar a ser campeón de América en 2018 y subcampeón de América en 2019. También con otros fallos muy dudosos en 2018, en 2017 salta el tema de los doping. Todo muy raro para River durante el 2014 al 2019. Son 5 años que es todo muy dudoso, muy dudoso. Fallos arbitrales muy dudosos, estado físico de jugadores demasiado alterados, todo raro, gente, pero se tapó todo muy bien. En conclusión, Boca no volvió a ser el mismo de aquella noche, si bien llegamos a la final en 2023 y la volvimos a perder. Boca no fue el mismo a niveles políticos, gente. Recordemos que esta dirigencia gana en 2019, la actual, que no es la actual tampoco, porque entre la anterior y la de ahora hay un abismo, pero ustedes se imaginan si en ese momento o si hoy pasaría algo similar y a Boca lo dejan afuera. ¿Qué hablarían del presidente de Boca, gente? Bueno, en ese momento el presidente de Boca no se lo discutía, solamente se narraba lo que hacía y se lo mostraba todo el tiempo muy preocupado, moviéndose de acá para allá, moviendo los hilos. En 2015 ustedes me dirán, bueno, año electoral en Boca también, habrá perdido. No, porque Angelici mueve cielo y tierra y lo trae a Tevez, que le hace ganar las elecciones en diciembre de ese mismo año. El resto es historia y bueno, a veces la gente se equivoca. En ese momento evidentemente el socio se equivocó, el tiempo nos dio la razón a los que apoyábamos a otra fuerza en ese momento, pero bueno, quería contarle un poquito de primera mano, gente. Esta noche no fue una noche más, fue una noche histórica, para mal en este caso, pero los que tuvimos la posibilidad de vivirla, y que curiosamente yo me saco una foto esa noche con un amigo, no soy de sacarme fotos en la cancha, sinceramente, saco muy pocas, y ese día nos sacamos una foto antes del partido, justo adelante de esta manga que va a ser tan protagonista 45 minutos más tarde. Cosas locas que tiene el fútbol y cosas locas que me han pasado con Boca, que son muchas y que se las voy a ir contando a modo de anécdota en el medio de estas historias que les traigo para que ustedes vean también, escuchen una voz de adentro, desde el lado de la tribuna, y no siempre escuchar las mismas voces, ¿no? De los técnicos, de los presidentes, de los jugadores, que están adentro, gente. Están adentro, ¿sí? Nosotros también estamos adentro, pero del alambrado para el otro lado. Y se pueden palpar otras cosas que por ahí el periodismo no te lo puede contar. Seguramente me habrá faltado algún dato, algún detalle. Vamos a continuar con este video, porque después vamos a continuar los años siguientes y les voy a contar otras cositas más. Les mando un abrazo, leo sus comentarios y espero no haberlos aburrido. A luego. Hola, Fernando, te pregunto en este punto, ¿no? ¿Vos a cuántos metros estabas del alambrado que separa la tribuna con la manga de los jugadores de River? Papá, mi amor. 5 metros, 10 metros, 10 metros. O sea, pudiste ver todo. Claro, pero ojo, porque así como tenés muy buena perspectiva, digo, ayer Mauro Vidal le mostró en su programa lo que es el aparatito donde se lleva el gas, es muy chiquito, o sea, realmente a 10 metros, si un barra tenía en el bolsillo, ¿sí? Un poco de gas, o no lo tenía, la verdad me parece, Fernando, que no lo podés haber visto. Está, Juli. Disculpame, tengo una foto que lo corrobora, estaba muy cerca del lugar del hecho. La verdad yo nunca, o sea, yo solo no estaba, éramos un montón, todas las personas que estábamos ahí, ninguno vio el gas. ¿Qué tenés foto, Fernando? Sí. Dale. Estamos en el año 2015, ¿cuántas cámaras hay en los estados No, de fútbol? pero pará, yo tengo una... ¿Por qué no aparece la imagen con el gas? Pero tengo otra pregunta. Así como Bernie habló de un cacheo superficial, o sea, y a la policía se le pasaron los gases, los drones, bueno, un montón de cosas. Las bengalas que quizás ingresaron después. Las bengalas o las candelistas, como se llamen, que tal vez estaban desde antes en el estadio. Digo, vos por estar a 10 metros no podés saber lo que tenían ellos en los bolsillos, en la campera. La verdad, Fernando. A ver, en el momento del gas, nosotros al estar tan cerca, lo sentimos. Lo del gas lo sentimos. ¿Vos sentiste el gas? Todos lo sentimos. El repudio nuestro, después viene porque había una criatura de 11 años que tenía los ojos así. O sea, a ver,
Eso nadie lo dice. ¿Qué sentiste? Los hinchas de Boca son inadaptados, la barra de Boca, Sí. Contame esto, ¿qué sentiste vos con el gas, Fernando? ¿Sentiste lo mismo que los jugadores de River? Mirá, papá, vos, mirá. A los 10 minutos estaba bien. A los 10 minutos estaba bien. Pero a los 10 minutos estaba bien. O sea, a ver, Fernando, Obviamente que capaz te dio la sensación que era gas pimienta, porque quien va a la platea, a la tribuna, comúnmente suele suceder, ¿no? Que para dispersar, cuando la gente se junta en un espacio y la policía quiere que se separen, arrojan gas pimienta. Ahora